Bueno, buenas tardes o buenas noches ya aquí desde España, madrugada de España, y bienvenidos a esta la nueva sesión y última sesión de la asignatura de finanzas corporativas. Como habéis podido comprobar, pues hemos intercambiado las sesiones como venimos haciendo de vez en cuando entre los profesores del MBA. Y bueno, pues un poco para que compartáis más experiencias con otras personas y demás. Me ha tocado en este caso sustituir a Gumer y espero, bueno, estar a la altura. Dicho esto, pues nada, simplemente hacer un balance de lo que ha sido el curso muy rápidamente para saber dónde estamos y dónde nos ubicamos. Bueno, como sabéis, estamos en una asignatura de finanzas corporativas. Las finanzas corporativas, bueno, pues es un ámbito académico y funcional en el ámbito de la empresa que ha adquirido pues una especial relevancia en las últimas décadas. En el mundo financiero es un mundo cada vez más complejo y bueno, pues requiere una mayor implicación en la toma de decisiones en el ámbito, pues sobre todo en el ámbito de la gestión del riesgo, que es una parte que es verdad que en el ámbito de la asignatura la hemos abordado quizás en la parte más final, sobre cuando hemos hablado de coberturas, pero todo lo que está relacionado con la gestión del riesgo son los grandes desafíos a los que nos enfrentamos desde el punto de vista financiero. Dicho esto, insisto, voy a hacer un pequeño balance de lo cual ha sido la trayectoria de esta asignatura. Empezamos fundamentalmente con temas relacionados con digamos, el análisis económico-financiero de las compañías, cómo aproximarnos al análisis económico-financiero, cómo identificar la situación de una empresa desde distintos puntos de vista, por ejemplo, desde el punto de vista de su liquidez, desde el punto de vista de su endeudamiento, desde el punto de vista de la rentabilidad, etcétera. Recordad que, no sé, en alguna sesión anterior seguramente lo he mencionado, lo importante desde el punto de vista del horizonte temporal, lo importante en la empresa a corto plazo es la gestión de la tesorería. La tesorería es lo que nos lleva a la sobrevivencia o a la supervivencia de la empresa. A medio plazo tenemos el gran desafío de conseguir una cuenta de resultados, es decir, la rentabilidad, conseguir una cuenta de resultados aceptable y que sea proporcional a los recursos que estamos comprometiendo a través de lo que son las rentabilidades. Y a largo plazo tenemos el compromiso de generar valor, en este caso, valor financiero. Si no cumplimos esos tres elementos, en el corto, en el medio y largo plazo, pues tendremos una situación con cierto desequilibrio o con una falta de anticipación de los posibles escenarios. Entonces, en la primera parte de la asignatura, lo que hemos estado viendo precisamente es este análisis, ¿de acuerdo? Análisis de las rotaciones, análisis de la liquidez, análisis de las rentabilidades, que son, digamos, los aspectos más importantes a la hora de abordar una empresa. Teniendo en cuenta también que no solamente es importante el ciclo largo de la empresa, es decir, el ciclo de inversiones, sino que tan importante es el ciclo de las inversiones, lo que es el presupuesto de capital. En el presupuesto de capital, recordad que lo que se incluye es cuáles son las inversiones que una empresa debe acometer en los próximos años para atender sus necesidades productivas y, por lo tanto, si son inversiones, pues requiere de la financiación adecuada o correspondiente. Eso es en cuanto al presupuesto de capital, pero por otro lado tenemos lo que es el ciclo operativo, tan importante como el largo plazo. Debemos atender también el ciclo operativo y invertir en el ciclo operativo supone invertir o tener necesidades de financiación para mantener inventarios, para mantener cuentas por cobrar, etcétera. ¿De acuerdo? Esa sería la primera parte. En la segunda parte de la asignatura ya la centramos más en el ámbito de la selección de inversiones y la toma de decisiones en el ámbito de, bueno, pues tenemos varias opciones en función del análisis que hemos hecho, pues cuáles son esas opciones que se nos presenta. Ahí empezamos a hablar de los flujos de caja, del análisis de los flujos de caja, la determinación
de los flujos de caja a partir de los datos contables. Recordad los ajustes necesarios para llegar a los flujos de caja y a partir de ahí, pues determinar el valor presente, la tasa interna de retorno o el payback, que son los instrumentos dinámicos más socorridos y de los que hemos hablado con más asiduidad. Luego, en la tercera parte de la asignatura, no estoy hablando exactamente de los bloques, sino de los bloques oficiales que tiene la asignatura, sino a grandes rasgos. La tercera parte ya está más relacionada con las coberturas. Una empresa pues tiene importantes riesgos a los que hacer frente y, de hecho, las finanzas se encargan fundamentalmente de la asunción de esos riesgos, de la identificación de esos riesgos y bueno, pues desde la dirección financiera se han de buscar los mecanismos de cobertura para esos riesgos. ¿De acuerdo? Vimos que, o seguramente habéis visto, que los riesgos financieros más importantes pues son el riesgo de crédito, muy importante para las entidades bancarias, el riesgo de mercado, muy importante para los inversores cuando invierten en activos financieros, el riesgo de liquidez, por supuesto, el riesgo de tipo de cambio, que es una suerte de riesgo de mercado, o riesgo de tipo de interés, que también es una suerte de riesgo de mercado. Entonces, esos riesgos financieros son los más relevantes y los que más pueden impactar nuestro día a día. No quiere decir que sean los únicos, pero sí es verdad que por su naturaleza son los que más se aproximan a un ámbito estrictamente financiero. Y ya finalmente, pues tenemos la sesión de hoy, que es una sesión un poco que queda coja, pero no queda coja. Es decir, la idea de esta sesión es dejar abiertas las puertas del futuro. Y dejar abiertas las puertas del futuro es, pues, enunciar por dónde van a ir los tiros en un futuro próximo o un futuro mediano, de mediano plazo. Hay que tener en cuenta que los plazos cada vez se acortan más. La incertidumbre y el cambio, la propensión al cambio, hace que los tiempos y los horizontes temporales se estrechen cada vez más. Por lo tanto, eso nos obliga a planificar cada vez más a corto plazo y eso tiene consecuencias precisamente en lo que es la planificación financiera y en general en las inversiones y en el desarrollo del negocio de las compañías. Bien, pues dicho esto, pues vamos a centrarnos en el último tema, que es el tema relacionado con las finanzas corporativas y los grandes desafíos, sobre todo en el ámbito de las tecnologías. ¿De acuerdo? Bien, voy a compartir pantalla, la presentación que quería compartir hoy. Y bueno, pues como digo, el objetivo es hablar de un fenómeno que, bueno, es un fenómeno que ha acusado su presencia desde la crisis de 2008. No quiere decir que no sea un fenómeno que no tenga antecedentes antes de la crisis de 2008, pero fue la crisis de 2008 la que, digamos, sentó las bases para el desarrollo de las tecnologías en el ámbito de las finanzas. He de decir también una salvedad. Precisamente de lo que vamos a hablar aquí me podéis interrumpir cuando queráis, ¿eh? Cuando si hay alguna cosa que diga y que no se encaja o cualquier consideración que tengáis, me podéis interrumpir sin ningún problema. No, estaba diciendo que hay dos temas que son esenciales en los grandes desafíos a los que se enfrentan las finanzas corporativas. Uno de esos temas no lo vamos a tratar aquí, salvo lo que diga aquí inicialmente, que es todo lo relacionado con las finanzas sostenibles. Y por otro lado, el segundo tema, que es todo lo que es la transformación digital, es decir, todo lo que supone la transformación digital en el ámbito de las finanzas, que es donde nos vamos a centrar en lo esencial, ¿de acuerdo? Entonces son estos dos elementos que son dos transiciones, por un lado la transición ecológica, que imprime un determinado carácter a las finanzas, y la transformación digital. Son dos procesos, dos grandes desafíos a los que se enfrentan las finanzas. No solamente las finanzas, en general,
el mundo empresarial, pero especialmente las finanzas. Por desmarcarnos un poco y abordar la primera parte, esta primera parte de lo que son las finanzas sostenibles, ya digo, no es que estuviera previsto, pero sí me gustaría dejaros por lo menos enmarcada, porque no vamos a verlo, pero sí es uno de los frentes que están abiertos. También es verdad que es un frente que en la actualidad, como bien sabéis, es un frente que ha perdido, digamos, capacidad de resistencia o, o empuje, por decirlo de alguna manera. El que tengamos a la administración Trump, es decir, la administración norteamericana, ha hecho que haya cierta ralentización en el proceso de, de introducir elementos de sostenibilidad en los procesos económicos. Ya llevábamos un proceso muy importante. Es verdad que la Unión Europea ha sido, digamos, el área que ha tenido más claro cómo abordar las finanzas sostenibles, pero también es verdad que todo se ha contagiado un poco con esta actitud más retardataria, por decirlo de alguna manera, sin llegar a plantearme la posibilidad del negacionismo, pero sí es verdad que es una posición retardataria. Es decir, las finanzas, recordad que son especialmente importantes para reorientar los flujos de capital. Esos flujos de capital, que es lo que se viene a llamar ahora, algunos han dado en llamar el capital fluido, es decir, el capital que se adapta a los nuevos desafíos con el que han de contar las empresas. Entonces, las finanzas sostenibles, de hecho, por ejemplo, dentro de las propuestas que hace el Banco Central Europeo en relación con las finanzas sostenibles, es que es poner al sistema bancario en el centro del terreno de juego. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que un sector que es un sector terciario, es un sector servicios, que no es especialmente contaminante, cómo se puede poner en el centro de un programa de sostenibilidad? Bueno, la razón fundamental se basa en dos pilares. Por un lado, no se quiere que la crisis climática se convierta en una crisis financiera. Por lo tanto, eso implica que las entidades que se dedican a la gestión del riesgo introduzcan los riesgos extrafinancieros en la gestión de los riesgos financieros tradicionales. Eso es muy importante, que es lo que está haciendo los bancos centrales con las entidades. Si es verdad que ahora, como digo, se está ralentizando un poco todo este proceso, pero yo creo que al final esto funciona como un sistema pendular. Hoy estamos aquí y mañana estamos allí, pero es verdad que venía siendo muy exigente la posición de la Unión Europea sobre llegar al año 2050 con una economía prácticamente descarbonizada, lo cual quiere decir que una economía que ha experimentado la mayor transformación que podíamos imaginar. Pero bueno, yo no sé si los plazos se van a cumplir, no sabemos si realmente hasta dónde puede dar juego todo esto, pero lo que sí es verdad que la crisis climática y la crisis ambiental está ahí. La podemos retrasar, las medidas las podemos retrasar, pero la crisis está ahí y tarde o temprano aparecerá con mayor virulencia. Y dentro del segundo pilar, o por el segundo, digamos, la segunda propuesta, aparte de no querer convertir la crisis climática en una crisis financiera, es que las entidades bancarias o las entidades financieras ayuden o canalicen o reconduzcan los flujos financieros hacia una economía más eficiente desde el punto de vista ambiental, a una economía más sostenible o a una economía más descarbonizada. Y eso supone, pues, cambiar los criterios de concesión crediticia de muchas entidades hacia, pues, proyectos que requieran, pues, una situación, pues, taxonómicamente más viable desde el punto de vista de la sostenibilidad. ¿De acuerdo? Bien, este es un poco el panorama, no voy a entrar más porque es un tema que se aleja de lo que es este tema colofón que estamos introduciendo hoy y que está relacionado con las finanzas y la tecnología, pero que sepáis que es la otra vertiente
que hay que tener muy presente, porque, como digo, dependiendo del momento en el que estemos, tarde o temprano la crisis volverá. Es decir, la crisis ambiental volverá. Es como en el mundo de los riesgos, y con esto acabo, Nassim Taleb hablaba de los cisnes negros. Los cisnes negros son riesgos o eventos que ocurren con muy poca probabilidad, pero con un gran impacto. Y que son, digamos, riesgos que solamente podemos concebirlos a posteriori. Es decir, una vez que ya han ocurrido, somos capaces de encontrar las razones, pero es difícil que los anticipemos. Él hablaba, por ejemplo, cuando hablaba de los cisnes negros, hablaba, sin ir más lejos, de los atentados de las Torres Gemelas. Pero en paralelo a los cisnes negros aparece un tipo de riesgos que es lo que se llamó en el entorno del G20, se llevó a hablar de lo que es un rinoceronte gris. Un rinoceronte gris es un riesgo apabullante, es un riesgo inmenso, es un evento que va a ocurrir sí o sí, de hecho está ocurriendo, pero no somos capaces de reaccionar o no somos capaces de reaccionar con medidas proporcionales para restarle efecto a las acciones del propio cambio climático. Lo del cambio climático, por ejemplo, es un rinoceronte gris. Y entonces el rinoceronte gris sigue ahí, lo queramos ver o no lo queramos ver. No sé si habéis oído hablar alguna vez, no sé si os suena la carta que antes, bueno, y que sigue publicando el CEO de BlackRock, Larry Fink, a los CEOs de las compañías en las que invierte. No sé si habéis oído alguna vez hablar de esas cartas. ¿Os suena? Bueno, pues Larry Fink, bueno, BlackRock, antes de nada digo que es BlackRock, aunque intuyo que lo sabéis, pero si no lo sabéis os lo comento. BlackRock es la gestora de fondos más importante del mundo. Vamos, la que mueve más recursos financieros en todo el mundo. Por simplificar, los dueños del mundo. ¿De acuerdo? Hay otras gestoras, como el caso de Vanguard, como el caso de Fidelity, que son muy importantes, pero BlackRock es la más importante del mundo. ¿Por qué? Porque sus decisiones afectan a muchísimos ámbitos en el ámbito financiero, porque mueven muchos recursos de vehículos de inversión en todo el mundo. Pues en las cartas de Larry Fink, de BlackRock, a los CEOs de las compañías en las que invierten, en un momento determinado, dijo Larry Fink, que BlackRock va a dejar de invertir en aquellas actividades que son intensivas en combustibles fósiles. Eso lo dijo hace algunos años y inmediatamente el sector financiero se realineó de tal manera que empezó a valorar activos financieros más descarbonizados, activos financieros que propongan transiciones ecológicas, que propongan una mayor diversificación en cuanto a las fuentes de energía, etcétera. Fijaos la importancia que tiene una simple carta del CEO de BlackRock. Bueno, pues lamentablemente, no, creo que lamentablemente, el CEO de BlackRock recientemente en su carta ha atemperado en cierto modo esta prisa por la sostenibilidad. Yo creo que en la línea de Donald Trump, ¿no? De la administración norteamericana. Pero bueno, insisto, el tema de lo que son las finanzas sostenibles y el riesgo ambiental y los riesgos sociales y ambientales y de gobernanza están ahí y dependiendo del momento, pues aflorarán o no. Y son, no hay que olvidarlo, riesgos financieros y riesgos extrafinancieros. Es decir, los riesgos extrafinancieros son aquellos que están relacionados pues, con todos estos problemas ambientales, sociales y de gobernanza y que influyen en los riesgos financieros. Encontrar los caminos, los vínculos entre unos y otros
es un camino que es interesante andar, porque hay muchísimas conexiones entre los riesgos extrafinancieros y los riesgos financieros. Bien, esto es en cuanto a lo que son las finanzas sostenibles, y con esto ya sí es verdad que acabo esta parte, porque no quiero tampoco alargarme demasiado, salvo que tengáis alguna duda. Eh, mm, un tema muy importante es digamos, la publicación en distintas zonas del mundo de lo que son las taxonomías. Las taxonomías en este contexto son, en algunos casos, por ejemplo, en la Unión Europea empezó siendo un grupo de trabajo que pretendía establecer un mecanismo científico y riguroso sobre qué considerar verde y no verde dentro de lo que son actividades económicas, más tarde en lo que son inversiones financieras. Y bueno, pues el proceso, sí, Isabel, dime. Disculpe la interrupción, profesor. Por casualidad, usted está pasando diapositivas No, porque no, no. me he quedado en la primera porque estoy hablando de un tema que no es el que vamos a tratar. Gracias. Por eso, Gracias. gracias por avisar. Nada, no, simplemente como es un tema que voy a dejarlo al margen, pero le quiero dedicar los minutos que son necesarios para que lo tengáis ahí en el radar, ¿no? Que entendáis que cuando hablamos de riesgos, no solamente estamos hablando de los riesgos financieros, sino también de los riesgos extrafinancieros. Y estaba hablando, con esto acabo esta parte y así entro en las diapositivas. Lo que quiero decir con esto es que se ha dado un paso de gigante con la promulgación de las taxonomías. La primera taxonomía fue la taxonomía europea, y desde mi punto de vista, yo creo que la mayoría de los analistas es la taxonomía más desarrollada, y lo que pretendía esa taxonomía, como decía, era acabar con lo que se denominaba un fenómeno preocupante, que era el greenwashing. El greenwashing es lavado verde, es utilizar estrategias de marketing para maquillar una compañía de verde, de ecológica, de respetuosa con el medio ambiente cuando no lo era. Entonces, lo que ha hecho la taxonomía es decir cuándo una empresa o una actividad es verde y cuándo no lo es. Y eso ha cambiado radicalmente el panorama, porque además se ha hecho con criterios eminentemente científicos. No son criterios puramente empresariales o criterios puramente de política pública, sino criterios estrictamente científicos. Entonces ya sabemos, perdona, perdón, ya sabemos lo que es un activo verde y ya sabemos lo que es un activo que no es verde. Hay varios países, en Latinoamérica hay varios países que han publicado sus taxonomías, en Asia también hay países que han publicado su taxonomía, ya digo, pero la más, digamos, más rigurosa, entre otras cosas porque fue la primera y fue la que se dedicaron muchos recursos, es la taxonomía europea y que está convertida en ley. Ya no es un informe de un grupo de expertos, sino que realmente es un reglamento que tiene aplicación directa en todo lo que es la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea. Bien, pues eso es lo que quería comentaros de esa vía que se abre y que desde mi punto de vista a lo mejor hubiera sido necesario incorporar un tema final, pero bueno, en su momento se decidió que este tema final también pues se centrara exclusivamente en lo que son los aspectos relacionados con la tecnología, es decir, la vinculación de las finanzas y la tecnología. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, simplemente recordar esas dos vías, esos dos grandes desafíos a los que se enfrenta el mundo financiero, a la toma de decisiones financieras, que son pues todo lo relacionado con la transición ecológica, lo que son las finanzas sostenibles y lo que, por otro lado, toda esa, digamos, transformación que tienen que realizar las empresas para adaptarse a un nuevo entorno tecnológico radicalmente distinto al que preexistía. Y esto supone, como podéis imaginar, todos estos procesos de adaptación supone pues inversiones, suponen costes, suponen activos varados, suponen muchísimos aspectos que hay que tener en cuenta y que tienen efectos
desde el punto de vista económico y desde el punto de vista financiero. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, fundamentalmente vamos a hablar del fenómeno fintech. Pero no nos vamos a quedar ahí exclusivamente, vamos a un poco a establecer algunos márgenes de lo que es, digamos, la estrategia fintech. Bueno, la fintech o el fenómeno fintech, como digo, adquiere una especial relevancia. Aquí tenéis la diapositiva en 2008. El 2008, bueno, aparte de que es la crisis, bueno, pues también aparece un fenómeno también novedoso desde el punto de vista de la tecnología, que es la blockchain vinculada en su momento al Bitcoin. Y hablaremos también de, precisamente, no solamente de las fintechs, sino de los criptoactivos. Tampoco vamos a entrar en muchas profundidades, pero sí en los criptoactivos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrentan las finanzas o las finanzas corporativas en relación con la tecnología? Eso es lo que verdaderamente nos preocupa. Parecía que la blockchain, lo que son, pues todo lo que es la tokenización o lo que son los criptoactivos o las criptomonedas, que ya sabéis que es una tecnología distribuida, pues evidentemente trae grandes desafíos regulatorios. También cuando hablamos de desafíos hablamos también de riesgos, por ejemplo, riesgos de liquidez, también riesgo de custodia, de la propia gobernanza de las propias redes, la propia interoperabilidad entre las cadenas de bloques y las necesidades de madurez operativa, etcétera, ¿no? Parecía como que la blockchain iba a ser la gran transformación en el mundo financiero, que habría un fenómeno que luego se llamó las finanzas descentralizadas. ¿De acuerdo? Las DeFi o las finanzas descentralizadas, que, bueno, pues que vienen a ser, pues, protocolos financieros que desafían, pues, nuevos a los marcos legales, que plantean, pues, nuevos riesgos de carácter contractual, ¿no? O nuevas herramientas como los smart contracts y, bueno, pues aparecen, pues, nuevas problemáticas asociadas digamos, a las finanzas descentralizadas, ¿de acuerdo? Que están íntimamente relacionadas con la blockchain. Pero claro, nos creíamos que la blockchain era la gran transformación tecnológica, ¿no? Que iba a llevar, pues, desde unas finanzas muy centralizadas en los bancos centrales, en la política monetaria, que ya sabéis que es política, que es decisiones políticas en el ámbito financiero, pues pensábamos que la blockchain iba a ser un cambio e incluso que iba a poner en jaque esas finanzas centralizadas, lo que se llamaban estas finanzas fiat, que empezaron a surgir en los años 70 del siglo pasado, ¿no? Con la ruptura que supuso la decisión de Nixon de acabar con la convertibilidad del dólar en oro, ¿de acuerdo? Bien, pues eso supuso, pues, cambios radicales, es decir, esa decisión en el año 1971 de Nixon de romper con el sistema de Bretton Woods, con el sistema que había funcionado en la gran etapa dorada del capitalismo, que es la década de los años 60, pues resulta que llegan los años 70 y nos encontramos con un fenómeno o con fenómenos que desde la economía, es aquello que decía Joan Robinson de la segunda crisis del pensamiento económico, que es lo que ocurrió en los años 70, que es el fenómeno de la estamplación. La primera crisis, cuando hablaba Joan Robinson, que ya sabéis que Joan Robinson es una economista dentro del círculo de Cambridge, el círculo de Keynes, hablaba de la primera crisis económica, del pensamiento económico. Cuando hay una crisis del pensamiento económico, supone que desde la economía, desde la teoría económica, desde la interpretación económica, no somos capaces de interpretar los hechos, y eso fue lo que ocurrió en la crisis de la Gran Depresión de los años 30, primera crisis del pensamiento económico, y la segunda se produce en los años 70 con la crisis de la estanflación.
Esta inflación era un fenómeno que surge allá por los años, mediados de los años 60, en el ámbito parlamentario inglés. Ese término aparece por primera vez desde un parlamentario británico y en los años 70 adquiere carta de naturaleza porque venía a reflejar esta nueva situación que nadie entendía desde la teoría económica, en la que se producía dos fenómenos que eran incompatibles entre sí, es decir, el desempleo y la inflación, es decir, lo que viene a ser la curva de Phillips, que haya funcionado tan bien en la década del capitalismo de los años 60. ¿De acuerdo? Bien, pues, insisto, todo parecía que iba a ser la blockchain vinculada al Bitcoin, la que iba a experimentar o la que iba a generar cambios de estructura del sistema, y no ha sido así. No ha sido así en el sentido, es verdad que se ha producido cambios importantes, sobre todo cambios en las expectativas. El Bitcoin está ahí, es un criptoactivo todavía muy bien valorado, con sus rarezas, con sus altibajos, con su, con su volatilidad, pero al final el Bitcoin se ha convertido en un criptoactivo macro, es decir, un criptoactivo que es muy sensible a la liquidez, es decir, a la generación de liquidez del sistema, lo cual quiere decir que ha dado un paso de gigante en el ámbito de los activos financieros. Pero como digo, la blockchain no ha sido el gran fenómeno que ha puesto patas arriba las finanzas. Es precisamente, como podéis imaginar, la inteligencia artificial, la IA, ¿no? Precisamente la adopción de la IA, de la inteligencia artificial, estamos hablando fundamentalmente, todavía no estamos hablando de la inteligencia artificial general, esa singularidad que supuestamente puede ocurrir en el futuro, donde la inteligencia artificial tome conciencia de sí mismo, por lo tanto estaríamos hablando de que se equipararía a la inteligencia humana. No sé si esto es ciencia ficción o no, ya en los términos en los que estamos manejando la inteligencia artificial es difícil de saber, pero bueno, para algunos sí es verdad que para algunos analistas consideran, expertos en inteligencia artificial, consideran que la IA general, es decir, la singularidad, se va a producir más pronto que tarde, y para otros, pues eso no va a ocurrir. ¿De acuerdo? Es decir, la inteligencia humana siempre estará por encima porque tiene ese elemento fundamental que es la autoconciencia. Pero bueno, eso es un tema que nos desborda desde el punto de vista de nuestro razonamiento y de nuestro conocimiento, por lo menos desde el mío. Y lo que sí es verdad que la adopción de la IA en las finanzas, pues plantea importantísimos desafíos sobre los datos, sobre la calidad y el sesgo de los datos. Hay que tener en cuenta que la IA tiene elementos muy positivos, pero también tiene elementos muy negativos. La IA genera mucha basura en el ciberespacio y eso, pues lógicamente, afecta a los propios resultados de la propia IA, ¿no? Y también la IA, pues, está provocando, pues, una nueva forma de interpretar los modelos financieros, también la gobernanza y lo que es la responsabilidad, no, lo que es la responsabilidad legal, ¿no? Por lo que son las decisiones automatizadas, por los algoritmos, etcétera. Por lo tanto, tenemos un fenómeno que está afectando de forma muy, muy, muy importante. Insisto, prácticamente ha dejado en la cuneta el impacto de la blockchain con el caso de la inteligencia artificial. Y bueno, nos trae el segundo elemento a tener en cuenta de los grandes desafíos de las finanzas ante la tecnología. Aparte de la inteligencia artificial y lo que es el aprendizaje automático, pues todo lo que está relacionado con la ciberseguridad y el fraude avanzado. Por lo tanto, a medida que los servicios financieros se digitalizan, que esa es, digamos, la senda de emprendimiento que están siguiendo con las fintech, pues los procesos más sofisticados aumentan y asegurar
la cadena de suministro tecnológico y mantener la resiliencia ante posibles ataques, pues bueno, puede tener consecuencias en la paralización de los pagos y en la paralización de los mercados. Imaginad lo que supondría para una entidad financiera, no digamos bancaria, la paralización de sus sistemas por cuestiones de ciberseguridad. Y ya sabéis que en el mundo, si alguno de vosotros trabaja en el mundo de la ciberseguridad, ya sabes que por mucha inversión que hagas, al final acaban entrando. La clave no está en la capacidad para que no entren, sino en la capacidad para restablecer los sistemas de forma rápida ante la entrada del intruso o del problema en cuanto a ciberseguridad. Bueno, otros grandes desafíos, tampoco me quiero extender demasiado, pues están relacionados con los pagos digitales. No hay que olvidar que la primera fintech es una fintech de pagos, fundamentalmente. También las fintechs lo que ponen en juego es algunos aspectos de carácter regulatorio y sobre todo jurídico, que está relacionado con la privacidad y con la protección de datos. Esto es un elemento también importante, pero también al final las fintechs están íntimamente, o lo que son más que las fintechs, la tecnología en relación o relacionada con el cumplimiento, con el compliance, con la regulación, pues hace surgir pues todo un ámbito temático que es la RegTech, es decir, las autoridades que van a exigir transparencia y cumplimiento en entornos tecnológicos que han venido a ser dinámicos y los retos pues, a los que se enfrentan las compañías pues, incluyen pues, rápidamente controles y reportes y nuevas normas, la automatización, etcétera. Luego también pues, todo lo relacionado con la banca abierta, Open Banking, todo lo que es la API Economy, es decir, todo lo que está relacionado con la apertura de datos para que las entidades bancarias puedan compartir datos de clientes y que los clientes tengan una un mayor empoderamiento de sus recursos financieros, etcétera, ¿no? Bien, pues estos serían grandes rasgos los grandes desafíos a los que se enfrentan desde el punto de vista a los que se enfrentan las empresas, ¿de acuerdo? Y bien, pues vamos a ver qué es esto de la fintech, de las fintech. Bueno, una fintech es un término un poco vago, es un poco vago porque hace referencia. eh, Miri, estamos en la diapositiva que verás fintech, tecnología más finanzas. Esa es la que debes estar viendo. Perfecto. Vale, pues nada, las fintech, bueno, son empresas, son organizaciones empresariales innovadoras, por supuesto, porque estamos hablando de que tienen la capacidad de integrar la tecnología y los modelos financieros para ofrecer, pues, productos y servicios que, por supuesto, productos y servicios de carácter financiero que sean, pues, más accesibles o que sean más rápidos, o que sean más baratos de producir o de generar. Y bueno, pues ahí nos encontramos una variedad enorme, porque cuando hablamos de fintech parece que estamos manejando un concepto, una idea fuerza claramente definida, pero si hurgamos un poco en lo que es la concepción de una fintech, nos damos cuenta de que es un auténtico cajón desastre, donde nos vamos a encontrar empresas de muy diversas actividades. ¿De acuerdo? Nos vamos a encontrar, por ejemplo, empresas que se dedican a la generación de aplicaciones móviles para la banca. Nos vamos a encontrar, pues, todo lo que son compañías que se dedican al establecimiento de mecanismos de pago, lo que es el Paytech, que bueno, en definitiva serían soluciones que están enfocadas a la captura, al proceso y a lo que es
la facilitación, por decirlo de alguna manera, y va a cambiar la expresión, de pagos digitales, ¿no? A través de pasarelas, a través de remesas, de pagos en tiempo real. Y eso, pues lógicamente, nos va a ayudar a optimizar la aceptación, nos va a ayudar a mejorar la seguridad, por supuesto, y también la experiencia del usuario financiero, que es especialmente importante. Luego también, dentro de las fintechs, nos vamos a encontrar actividades que están relacionadas con la banca digital y los neobancos. Es decir, la banca vivía muy bien hasta la crisis de 2007-2008, como decíamos, en constante integración de, digamos, de recursos tecnológicos para reforzar su oferta de productos y servicios, pero sin duda lo más importante era la provisión de bienes y servicios. La tecnología, digamos, es un elemento auxiliar. Pero cuando la tecnología llega hasta el corazón de la oferta de productos y servicios, ahí estamos hablando de otro concepto radicalmente distinto, que es la hibridación de lo que es tecnología y finanzas. Es lo que decimos con tecnología más finanzas. Tecnología más en finanzas no es sumar dos ámbitos, sino de integrar dos ámbitos para producir bienes y servicios que aporten más valor a las compañías. Hay un tema que es especialmente cuando hablamos de la estructura financiera de las empresas, pensamos siempre que la forma de financiarse, o bien se financian a través de los bancos o se financian a través del mercado, es decir, a través de emisiones de bonos y acciones, o se pueden financiar de lo que son las instituciones financieras no bancarias. Esto de las instituciones financieras no bancarias son vehículos de inversión que actúan como si fuera la banca en la sombra. De hecho, se llama así, shadow bank. El shadow banking es precisamente el concepto de banca en la sombra y que está adquiriendo una especial relevancia hasta tal punto de que la banca en la sombra en la actualidad cuantitativamente es más representativa que la propia actividad bancaria desde el punto de vista cuantitativo. Entre otras cosas porque la banca tradicional tiene, digamos, una carga regulatoria muy elevada, precisamente porque tiene la necesidad de captar recursos del público a través de depósitos, y eso supone un marco regulatorio muy específico, mientras que la banca en la sombra no tiene que pasar por ese, digamos, eh, elemento filtrador que supone eh, el tener que un marco regulatorio tan sofisticado como es el que tiene la banca. Y de hecho, es una realidad que la banca en la sombra, pues, está dando más juego en muchos casos que la banca tradicional a la hora de financiar muchas empresas y muchas organizaciones. Depende del país y demás. En España es verdad que, por ejemplo, eso no está ocurriendo de forma importante porque es verdad que la ratio está, por ejemplo, en las entidades, las empresas no financieras, la financiación está en torno a un 70% sería bancos, en torno a un 25, 20, 25 sería mercado, es decir, bonos y acciones, y un 10% máximo serían lo que son las nuevas entidades no bancarias, que serían lo que es la banca en la sombra. No se puede hablar todavía de un efecto sustitución, de que haya un retroceso de la banca tradicional en favor de la banca en la sombra, me refiero en España, pero es verdad que en Europa es mayor, es decir, la presencia de la banca tradicional es menor en términos relativos, pero en España, que es un país, siempre ha sido un país muy bancarizado, pues ha ocurrido pues ese fenómeno. Por lo tanto, Maestro, tenemos... Sí, disculpe, una consulta. Cuando se refiere a banca a la sombra, ¿eso incluye el financiamiento así como crowdfunding y este tipo de financiamientos? Así sí, secundarios, no bancarizados en general, ¿no? eso es, Luis. Pero fundamentalmente sí, eso entraría porque, como digo, la banca en la sombra es un concepto tan, digamos, tan difícil de delimitar como las propias fintech.
Pero básicamente me refiero no tanto a eso, pero que sí, entraría, sino a lo que es el capital riesgo. Es decir, la inversión a través del equity, el capital riesgo, la financiación a través del capital riesgo. Y eso está haciendo pues, que sea un sector muy dinámico desde el punto de vista de la participación empresarial, muy dinámico. Y ya digo, y en términos cuantitativos, pues ya ha sobrepasado lo que es la propia financiación, digo a nivel mundial, a nivel global. Es menos exigente desde el punto de vista regulatorio, menos costoso. Ni siquiera, por ejemplo, lo que hemos estado comentando antes, ya no estamos hablando de la regulación convencional, ¿no? En temas de garantía de los depósitos, de lo que es la simetría de la información, de lo que es el blanqueo de capitales, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, sino incluso también todo lo relacionado con la regulación que acabamos de hablar, ¿no? De la que acabamos de hablar, que es la regulación de las finanzas sostenibles. Es decir, que la banca en la sombra pues tampoco tiene esa regulación que en muchos casos pues, puede suponer un sobrecoste eh, para, para, pues lógicamente para las empresas, que son las que piden financiación. Pero básicamente es eso, lo que tú estás comentando, Luis, y que eso realmente pues pone en jaque a muchísimas de las decisiones que toma. La banca, ya sabéis, que tiene muchos frentes abiertos en la actualidad. Por un lado, este que estamos comentando, de nuevos actores que están proporcionando, digamos, financiación a las empresas, quizás en mejores circunstancias y con menores costes de transacción. Y por otro lado, todo lo que está relacionado con las finanzas descentralizadas, los criptoactivos, también todo lo relacionado con las fintech y también todo lo relacionado con lo que son las nuevas monedas digitales que están ya a la vuelta de la esquina. Todo Sí, esto, porque yo quiero comentar algo, porque yo lo que veo en el ámbito financiero, justamente las fintech y toda la evolución tecnológica se ha visto más a descentralizar los bancos, es donde viene el beneficio más importante, que como industria pequeña es donde más se benefician, pero las industrias grandes, por lo menos la de oil and gas, que son industrias de mayor capital, de mayor inversión, de mayor riesgo, siguen estando en un capital financiero bancario, eso porque es. necesitan esa regulación. Ajá, Entonces, pero yo veo que su mayor virtud de todas estas finchas las veo es en donde es la virtualidad, la rápida acceso, la expansión como tal internacional, que es lo que veo que verifica más. No sé si por ahí es lo que correcto, sí, el enfoque, ¿no? totalmente de acuerdo. Pero yo creo que el hándicap, Luis, no está tanto en determinados sectores. Tú has hablado de oil and gas, pero quizás la clave por la que se decanta en una forma de financiación u otra es, por ejemplo, no solamente es este, pero el tema de la dimensión de las empresas. Por ejemplo, en España, el tejido productivo, es decir, el tejido empresarial es mayoritariamente de pymes, de pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas tienen más dificultades para acceder a la financiación vía mercado. Recordad que son los tres elementos. La primera fuente de financiación es la banca, la segunda fuente de financiación son los mercados y la tercera fuente de financiación es lo que hemos llamado nuevas entidades no bancarias, que son a grandes rasgos lo que hemos venido a llamar banca en la sombra. Creo que aquí podríamos dedicarle un gran tiempo. Y bueno, aparte de esta dificultad que están teniendo los bancos con estas amenazas de las monedas digitales, la blockchain, que es la descentralización del poder bancario, porque la moneda digital originalmente, por ejemplo, uno de los grandes desafíos que te presenta, por ejemplo, el euro digital técnicamente, tecnológicamente, ya podría estar funcionando perfectamente. El gran problema es que el gran problema de los supervisores y de los reguladores y de los legisladores es todo lo que está relacionado con la inestabilidad financiera, es decir, la preocupación por generar inestabilidad financiera.
Porque claro, la aparición del euro digital, por ejemplo, por ser un poco etnocéntrico en este sentido, la aparición del euro digital pues, sí, puede tener muchas implicaciones, que es que, bueno, si yo tengo un euro, pues yo prefiero tener un euro en el Banco Central Europeo como moneda digital a tenerlo en un banco que, pues evidentemente tiene más riesgo, aunque tenga un seguro de depósitos detrás, pues tiene más riesgo y eso supone, pues podría suponer una fuga de depósitos y cosas de este tipo. Es verdad que esto ya se ha resuelto, es decir, la Unión Europea tiene claro que el euro digital no va a competir con la banca, entonces ese frente más o menos está resuelto. Las monedas descentralizadas o lo que es la blockchain, pues tampoco por ahora no está siendo una amenaza, pero quizás las amenazas para la banca fundamentalmente viene por lo que hemos estado comentando de los costes que supone pues bueno, los mayores costes que supone tener un marco regulatorio muy pesado como es el que tiene el sector bancario. Entonces yo creo que por ahí van más los tiros, más que por cuestiones sectoriales, más, aunque también tiene efecto, ¿no? Tiene efecto, es más cuestiones de carácter del tipo de empresa a la que nos estamos refiriendo. Y por otro lado, no sé si Luis más o menos te encaja lo que estoy diciendo. Sí, muchísimas gracias. Me marca un poco más la idea, gracias. Perfecto. Y luego, pues todo lo relacionado con lo que es la banca digital, ya sabéis que, y lo que son los neobancos, ¿no? Que también es una amenaza adicional, y esto ya sí forma parte del núcleo duro de las fintech, que bueno, que ya sabéis que son pues bancos nativos, digitales, que ofrecen pues cuentas bancarias, tarjetas, servicios financieros, fundamentalmente vía telemática, vía a través de una app, a través de la web pues con menores costes, con mejores procesos, con procesos 100% digitales y con un enfoque muy orientado a la segmentación y a la experiencia del usuario. Entonces, todo esto son amenazas enormes. Pensad, por ejemplo, el coste que conlleva, no sé si alguno de vosotros trabaja en banca, pero el sobrecoste que conlleva, pues tener, por ejemplo, eso lo hemos vivido en España, donde se han cerrado bueno, en España y Europa, pero España ha sido especialmente más grave porque España siempre ha sido un país muy bancarizado, es decir, que teníamos una oficina bancaria por cada 1.000 habitantes, esa ratio es muy importante y eso ya lógicamente ha bajado, por supuesto, porque ya han cerrado muchas agencias, muchas sucursales, pero ese nivel de bancarización que teníamos antes era muy pesado y muy costoso. Es verdad que en su momento sí tenía sentido para llegar a unos niveles de, digamos, de penetración en el mercado muy favorables, pero al final eso tenía un coste, digamos, los costes implícitos en lo que es la distribución bancaria muy elevados, muy elevados. De hecho, pues eso lo que ha producido es que los bancos cierren cada vez más sucursales. Todavía no ha acabado el proceso, es decir, la cantidad de sucursales que se están cerrando es muy importante y eso tiene consecuencias, como podéis imaginar, desde la exclusión financiera, porque muchas empresas, muchos particulares estaban muy vinculados financieramente a los bancos tradicionales que operaban en zonas rurales, que han desaparecido de la noche a la mañana. Y esto, bueno, pues es verdad que las fintechs, pues al ser, digamos, mecanismos de distribución financiera, digamos, descentralizada y que se puede utilizar a través de un smartphone, pues eso parece que habría las posibilidades de llegar a mecanismos más de inclusión financiera, de mayor educación financiera, etcétera. Pero no ha sido así. Ya sabéis, y esto es una opinión, bueno, es una opinión que tiene cierto fundamento, pero bueno, podríamos discutirla. Y es que desde mi punto de vista, todo lo que es la introducción de tecnología, lejos de ser equiparadora, por ejemplo, en temas de, de fomentar más una igualdad de rentas y de riqueza, pues lo que hace es aumentar el gap, es decir, aumentar
la distribución de la riqueza entre los más favorecidos y los menos favorecidos. Es decir, esto no es demagogia, esto es una realidad. Es decir, cualquier introducción tecnológica es verdad que alivia ciertas necesidades, pero la brecha acaba aumentando. ¿De acuerdo? Eh, Consulta, sí, dime Luis. disculpe que lo interrumpa así tan feo. Yo, hablando de este tema de la agilización del bancaria, yo tengo la duda en el caso de los mercados, los brokers, que están cada vez más ligados también con las cuentas bancarias individuales. Por lo menos aquí en Estados Unidos veo mucho que están, si tú tienes una cuenta en Estados Unidos, ellos mismos fomentan el uso de tus propias finanzas y mezclarlas con las inversiones en los mercados. Entonces, no sé si eso también se considera como fintech y este mismo acercamiento que usted dice con lo de, ok, te acerco más a la finanza, pero estás como que haciendo más volátil el sistema, ¿no? Porque estás introduciendo a alguien que no es financiero simplemente por mover el dinero, ¿no? Ajá. Totalmente de acuerdo, Luis. Es decir, el acceso cada vez más de lo que son, evidentemente, agentes no financieros, pues puede fomentar pues, lo que tú estás comentando, lo que está apareciendo en los mercados, lo que Keynes llamaba los animal spirits, lo que hace que los mercados, los espíritus animales, que es el miedo, que es el contagio de ese miedo, bueno, todo lo que son esos aspectos fundamentales por los que se mueven los mercados. Los mercados no se mueven por cuestiones racionales, por cuestiones de racionalidad. Los mercados se basan, y esto, ya, como digo, Keynes lo sabía muy bien, no es que Keynes inventara el concepto de animal spirits, pero, porque esto ya venía desde el propio Descartes y demás, pero es verdad que es una realidad que está presente en los mercados financieros. Y bueno, para que te hagas una idea, Luis, yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, pero bueno, lo repito. Para que te hagas una idea, piensa, por ejemplo, que el sector financiero, ya no estoy hablando del sector fintech, sino el sector financiero es un sector que mueve más recursos, infinitamente más recursos que el sector de la economía real. Esto es una realidad. Cuando se supone que el sector financiero surge para apoyar al sistema de la economía real, para que las empresas puedan invertir, tener financiación, puedan emplear a personas y generar riqueza, prosperidad, vincular capital al territorio. Eso es un poco el objetivo de la economía real. Pero luego, para que te hagas una idea, y en relación con lo que tú estás diciendo, ya no es una cuestión de que estén apareciendo nuevos agentes no financieros, es que por cada euro que se mueve en el mundo, en economía real, por cada euro que se mueve, o dólar, me da igual la divisa que utilicemos, pues se mueven 60 euros en economía financiera. Y eso, como puedes imaginar o podéis imaginar, es un caldo de cultivo, por no decir un auténtico polvorín, en el que estamos plenamente y sistemáticamente instalados. Porque hay que tener en cuenta que si las crisis económicas son malas, porque las crisis económicas pues, son peliagudas y demás, las crisis financieras son peores. ¿Por qué? ¿Por qué las crisis financieras son peores? Bueno, pues fundamentalmente porque en las crisis financieras entran en juego un animal spirits, es decir, la confianza, la pérdida de confianza. Eso es muy importante y por eso cuando hablamos de crisis financiera a todos se nos pone, perdonad la expresión, los pelos de punta. Cuando hay una crisis económica, pues es echar mano de digamos, los estabilizadores automáticos, las políticas públicas, las políticas keynesianas, lo que queramos, ¿no? Cada país o cada gobierno intenta solucionarlo con su arsenal ideológico, con su arsenal instrumental. Pero al final es una realidad. Entonces, volviendo a lo que decía Luis, lamentablemente tenemos un sistema financiero totalmente imbuido por la especulación. Esto no es ni es una maldición, ni es una visión apocalíptica, ni nada por el estilo, es una realidad. Es decir, piensa, por ejemplo, que el mercado de divisas, que es el mercado más importante del mundo en cuanto a profundidad, alcance, además es un mercado descentralizado, es un mercado over the counter, es un mercado global, pues más del 90% de las operaciones que se hacen diarias
se hacen por cuestiones puramente especulativas, no se hacen por cuestiones de cobertura, de cubrirnos ante posibles riesgos de tipo de cambio ni nada por el estilo. Y con esto lo podemos aplicar a otros mercados, como son, por ejemplo, el mercado de derivados. El mercado de derivados, como he comentado, empieza a adquirir relevancia. No es que empezaran a existir en ese momento, pero empiezan a adquirir relevancia en los años 70 ante la decisión de Nixon de acabar con la convertibilidad. Acabar con la convertibilidad suponía entrar en un sistema fiat puro y decir que al final el precio de las divisas estaría determinado por la oferta y la demanda, así a lo bestia, como se dice aquí, perdóname la expresión. Y bueno, al final, ¿por eso qué conlleva? Pues una altísima volatilidad de los mercados, que es la que hemos heredado en la actualidad y que seguimos fomentando precisamente por lo que tú comentabas, Luis, de la aparición de nuevos instrumentos que lejos de favorecer una mayor estabilidad porque hay más agentes económicos interviniendo en los mercados, aparecen colas en términos de gestión de riesgos que hacen que cuando ocurre un problema grave de confianza, pues se generan pues, más efecto rebaño, más complejidad y demás. Y todo eso lo estamos viendo, esa realidad que estamos viendo, lo estamos viendo con una cada vez mayor incertidumbre, con una cada vez mayor riesgo. Es decir, curiosamente, cuando hoy el ser humano tiene más capacidad, más instrumentos, más mecanismos para gestionar el riesgo, para anticipar, para planificar, pues resulta que lejos de entrar por esa vía, pues tenemos más incertidumbre, más riesgo, menos capacidad de gobernanza y bueno, pues eso es preocupante porque al final limita la capacidad de planificación financiera, que es un elemento fundamental para la propia estabilidad financiera. Yo cuando empecé hace muchísimos años en el mundo empresarial, pues la empresa en la que entré, que era una empresa grande, con más de 4.000 trabajadores, en aquellos momentos, pues teníamos o tenía la empresa un plan estratégico a 10 años. Hoy eso es insólito. Una empresa bancaria, me refiero bancaria porque es el sector al que yo me he dedicado más tiempo, pues hoy esa misma entidad, mucho más grande, más fortalecida, tecnológicamente mucho más avanzada, pues resulta que tiene planes estratégicos que se mueven a 3 años máximo y con revisiones anuales. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un problema serio porque en términos de schumpeterianos de destrucción creativa, es decir, la ausencia de capacidad para planificar hace que haya muchos damnificados, es decir, que muchas empresas se queden fuera del mercado y al final nos arropemos de lo que no sé si habéis oído alguna vez, la idea del sesgo del superviviente, de que tenemos la visión de que es el superviviente en el que nos fijamos, cuando realmente las enseñanzas y el aprendizaje no está en mirar al superviviente, sino mirar a los que se han quedado en el camino. Es la clave bueno, de lo que es la eliminación de estos sesgos o estos animal spirits de los que hablaba Keynes. Bien, pues dicho esto, tampoco me quiero extender demasiado en estos temas, simplemente, pues nada, 2008 es un cambio radical, todavía antes he hablado de Joan Robinson cuando publicó su libro La segunda crisis del pensamiento económico. Pensad que la primera crisis del pensamiento económico, años 30 del siglo pasado, la Gran Depresión de los Estados Unidos, la segunda crisis del pensamiento económico, los años 70, es decir, estoy hablando de crisis del pensamiento económico, no crisis económicas, crisis del pensamiento económico. ¿Eso qué quiere decir? Crisis en el que la teoría económica es incapaz de explicar lo que está ocurriendo. En la Gran Depresión no se supo lo que estaba ocurriendo hasta que Keynes en el año 36 publica su General Theory, que es la teoría general de la ocupación, interés y el dinero, que es precisamente cuando por primera vez aparece la ocupación, el empleo, en lo que es el título de un libro de economía, es decir, el empleo adquiere carta de naturaleza en lo que es el análisis económico. En los años 70 se produce ese fenómeno de la estanflación que impide manejar los parámetros que habitualmente conocíamos y en 2008 nos encontramos
Joan Robinson ya falleció, lamentablemente, no conoció la crisis de 2007-2008, pero le hubiera llamado, seguramente hubiera publicado un libro que se llama La tercera crisis del pensamiento económico. Todavía no tenemos en 2008, fijaos que ya va a hacer casi 20 años de esta crisis, que parecía que el G20, cuando se reunió el G20 para afrontar los problemas y desafíos de esta gran crisis, parecía que todo iba a solucionarse con la eliminación de los paraísos fiscales, etcétera, pues resulta que estamos peor que en aquella época, ¿no? Entonces, todavía no tenemos, es una crisis que sí, la hemos vestido de financiera, pero es una crisis más compleja que financiera. Es una crisis ambiental, es una crisis económica, es una crisis migratoria, es una crisis de desajustes de los factores productivos, es una crisis súper compleja que donde se producen pues, fenómenos como la, a ver si lo digo, la trampa de la liquidez que comentaba Keynes y lo que se llama también, Keynes llamó el estancamiento secular, algo que Marx vino a decir que era la caída tendencial de la tasa de ganancia aplicándola al capitalismo. Pues ahora lo que se está produciendo es que las economías modernas tienen cada vez menos fuelle para generar crecimiento y solamente son capaces de generar crecimiento a través de burbujas. Y eso es un problema serio porque eso impide que se puedan llegar a etapas de crecimiento económico más estables que contribuyan a generar mayor estabilidad financiera, etcétera. Bueno, pues todo esto simplemente un poco para que lo tengáis como referencia en el ámbito de la aparición de las fintech o de la integración de la tecnología. Ya digo, la fintech no es sistema bancario o sistema financiero más tecnología, no, no, es la integración dentro de lo que es el modelo de negocio, de lo que es la tecnología dentro de lo que es la oferta financiera. Y no siempre se consigue, es decir, a veces se consigue que, bueno, entidades financieras consigan un importante avance en el ámbito de la aplicación de tecnologías, pero eso no es la hibridación, que es lo que plantea las fintechs. Y la fintech, ya sabéis, tenemos muchísima, una gran variedad, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de empresas que se dedican, por ejemplo, hemos hablado de la banca digital, de los neobancos, hemos hablado de los sistemas de pago, de la API Economy, hemos hablado, pues bueno, de todo, de lo que supone las fintechs, pero fijaos, por ejemplo, recientemente he colaborado, bueno, hace unos años, colaboré con una plataforma que es en España, que es una plataforma que se dedica es pura fintech, pero a lo que se dedica fundamentalmente es a operaciones M&A, es decir, operaciones de fusiones y adquisiciones. Y lo que hacen es poner en contacto a través de una plataforma, a través de mecanismos de debida diligencia, tanto suficientemente contrastados, la integración de lo que es la compra de pequeñas y medianas empresas por parte de un capital cada vez más paciente, más líquido, etcétera, ¿no? Entonces se dedica a eso fundamentalmente, ¿no? A buscar oportunidades, ya cada uno con sus finalidades, ¿no? De integración o de fusión o de concentración, pero es una fintech que se dedica precisamente a lo que es el sector M&A, que es un sector que cada vez está teniendo una mayor relevancia por las necesidades de lo que son las operaciones corporativas de distintas empresas y demás. Es verdad que es un sector que es bastante ciclotímico, el sector M&A, pero es un sector que está teniendo una especial relevancia, ¿no? Bueno, el caso de PayPal, el que está vinculado Elon Musk, como bien sabéis, fue la primera fintech, la primera fintech en sentido más convencional. Si buscamos más atrás, probablemente pues nos vamos a encontrar más ejemplos, ¿no? Pero fintech en ese sentido pues sería algo así, ¿no? En el mundo de los medios de pago. Bueno, en temas de gestión patrimonial, pues las fintechs han sido un auténtico revulsivo. Por ejemplo, el caso de los robo-advisor, que ha sido pues, una auténtica revolución. Todo lo que es
el proceso de algoritmización de las finanzas y sobre todo con la aparición de la inteligencia artificial, ¿no? En la gestión de patrimonios, en la gestión de asesoramiento. Ya ha habido ejemplos de, pues bueno, de gestoras no humanas que han configurado carteras y que han sido carteras mucho más rentables, más eficientes, más informadas que otras carteras que han sido gestionadas vamos, por eh, gestores humanos, ¿no? Bien, pues fundamentalmente podemos hablar precisamente de lo que es gestión patrimonial, todo lo que son finanzas personales, luego pues todo lo que está, antes ha salido el tema del crowdfunding o el crowdlending o el crowd equity, que son, digamos, los mecanismos para captar operaciones a través de plataformas y de promotores o esa hibridación de P2P que, bueno, pues que hace que poner al mismo nivel tanto a los financiadores como a los receptores de la financiación. Bueno, en definitiva, pues todo lo que está relacionado con las finanzas alternativas. También hay que tener en cuenta que todo esto ha ayudado a que las propias gestoras encuentren mecanismos o zonas de inversión que antes no existían. Me refiero, como sabéis, las gestoras o los fondos de inversión o los vehículos de inversión, fundamentalmente cuando hablan de activos tradicionales, se refieren a bonos, acciones y tesorería. Es decir, cuando hablan de activos tradicionales. Bien, pues, ¿qué pasa con los activos tradicionales? Bueno, pues que los activos tradicionales no generan o no están generando rentabilidades muy elevadas para contentar a determinados partícipes, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo muchos vehículos de inversión? Pues apostar por los activos alternativos. ¿Qué son los activos alternativos? Pues los activos que no son ni bonos, ni acciones, ni tesorería, es decir, todo lo contrario. Entonces, ahí hay, por ejemplo, el real estate, el tema de las commodities, etcétera, ¿no? Inversión en commodities. Todo esto hace que se pueda combatir el ciclo financiero, es decir, que nuestras inversiones no estén ligadas a ciclos financieros. Es verdad que también trabajar con activos alternativos puede suponer, sin duda, una pérdida de liquidez, de menor liquidez de los activos, pero por otro lado, también se pueden conseguir mayores rentabilidades. Recordad que una gran parte de los fondos de inversión, de los vehículos de inversión, son fondos de cobertura, es decir, que son fondos que tienen más capacidad para incluir instrumentos más arriesgados y que buscan rentabilidades absolutas, no buscan la beta, sino que buscan realmente el alfa, y eso hace bueno, pues que se consigan unos mayores rendimientos, también más volatilidades. Volvemos a lo que decía Luis, ¿no? Que sí, hablamos de rendimientos, pero se nos olvida las volatilidades. Bueno, pues todo lo relacionado también con lo que es la ciencia de datos, los servicios de pago, bueno, bueno, aquí, el ecosistema de lo que es el sistema FinTech es un sistema súper ambicioso y muy complejo, ¿no? Y bueno, los criptoactivos, a mí me gusta llamarle más criptoactivos que propiamente hablando de criptomonedas, porque quizás en la actualidad pues realmente no son realmente criptomonedas. Recordad que para que algo tenga una función monetaria, es decir, que algo sea una moneda, pues tiene que reunir tres requisitos: que sea una unidad de cuenta, que sea un instrumento del cambio y que sea una reserva de valor. Y bueno, no, las tres no las cumplen muchas de los criptoactivos que tenemos como referencia, ¿no? Entonces, realmente, hoy por hoy los criptoactivos pues tienen problemas. Y luego también está por ver pues todo lo que puede conllevar la seguridad a través de la blockchain. Ha demostrado, el Bitcoin ha demostrado que es un mecanismo muy seguro, no se puede hackear, pero ya sabéis el gran problema que puede suponer, que es uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos, que es la computación cuántica. Y ahí estamos hablando de una capacidad de computación enorme y que puede poner en jaque, pues, una gran parte de lo que hoy entendemos como la seguridad informática. Entonces,
Y ya para ir acabando, no quiero tampoco cansaros demasiado, bueno, pues fundamentalmente, siempre que hablamos de todo este proceso de digitalización, de integración o de hibridación entre tecnología y finanzas, pues tiene una serie de riesgos o de beneficios y de oportunidades, aparte de los propios riesgos, ¿no? Algunos son meramente en el papel, por ejemplo, el tema de la inclusión financiera. No estoy tan seguro de que se haya avanzado mucho en inclusión financiera con estos mecanismos, digo, de manera sustantiva. Sería cuestión de analizar caso a caso y ver realmente papers que estén publicando algunos resultados sobre esta temática. Pero la experiencia nos dice que no, generalmente no es así. Quizás sí, lo que se puede ganar en inclusión financiera se puede perder en desigualdad económica, ¿no? Luego, el tema desde el punto de vista del consumidor, el control de las finanzas personales a través de lo que es un mecanismo descentralizados y teóricamente una mayor protección, teóricamente. Luego en esa vista, Luis, dime. Sí, yo quería comentar algo a cuestión de la inclusión financiera. Como decíamos anteriormente, tenemos inclusión en función de las herramientas que nos están dando, pero no en la parte del conocimiento y la preparación financiera. Eso Entonces es. es como que te doy o el arma, pero no sabes cómo usarla, ¿no? Entonces, ¿qué tanto de inclusión como definición propia nos está dando, no? Es así, es así. Es así. Y de hecho, bueno, ya que lo has comentado, hay un tema bueno, lo introdujo, sobre todo relacionado, él no conocía, o no habló de la inteligencia artificial, me refiero al filósofo Stigler, que hablaba del proceso de proletarización que estaba conllevando el mundo económico, no solamente por lo que Marx llamaba la extracción de la plusvalía, y es lo que sino hablaba de que realmente se está produciendo una externalización de los saberes de los individuos, es decir, los saberes de los individuos, cada vez los saberes tradicionales se están delegando en el exterior, en mecanismos externos, y eso hace que haya lo que Stiglitz llama un proceso de proletarización. Y ese proceso, si Stigler hubiera conocido la inteligencia artificial tal como la conocemos ahora, pues vería que estamos en el límite máximo, ¿no? Que es ese nivel de proletarización. Pero en la línea de lo que tú dices, Luis, de pérdida del conocimiento. ¿Por qué? Porque hemos delegado una gran parte de los conocimientos en mecanismos externos, en exomecanismos. Y por eso yo digo que la inteligencia artificial no es el gran problema que tiene la inteligencia artificial, no es el problema de que, bueno, vamos a tener menos conocimientos, vamos a delegar más, vamos a tener menos juicio crítico, vamos a ser menos autoconscientes, de que vamos a perder muchas destrezas, pero el gran desafío que tiene la inteligencia artificial es esto que comentaba Stigler de la proletarización que supone, pues eso, es decir, lo que tú estás comentando, hay más mecanismos para llegar a esa promesa de inclusión financiera, más dispositivos, más acceso a la tecnología, pero en términos reales, al final lo que está en juego es, como tú bien decías, la economía del conocimiento. Y el conocimiento cada vez está menos equidistribuido. Sí, Total. yo lo veo mucho como la inclusión en herramientas sin el criterio profesional no tiene mucho sustento, ¿no? Entonces, creo que se aplica una idea fundamental para cualquier criterio de evaluación. Yo totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es una de las grandes críticas que se le puede hacer a este. No, de una manera ingenua, ya sabéis que de una manera ingenua se puede abordar las fintech pues como un mecanismo para fomentar la inclusión financiera. Es decir, el tener un dispositivo como un smartphone, cualquiera lo tiene en todo el mundo, pues ya es un mecanismo que automáticamente, teóricamente o ingenuamente te pone al mismo nivel financiero que cualquier otro agente, pero eso no es así, ya sabéis que no es así. Entonces, pues hay mucho. Y bueno, y muchas de las cosas que estamos viendo, es verdad que, por ejemplo, en el sector financiero se gana en eficiencia, pero también hay otros costes paralelos, nuevos servicios y productos, es verdad, esto es también una realidad. También una mayor gestión de riesgo, porque lo que hablaba también Luis, de una mayor volatilidad, todo esto contribuye
a una mayor volatilidad. Es decir, cualquier cambio, por supuesto, cualquier cambio tecnológico, lejos de ayudarnos, fijaos, un cambio tecnológico nos puede ayudar a muchas cosas, pero sin lugar a dudas, lo que nos está diciendo la realidad es que cualquier cambio tecnológico genera más incertidumbre. Esa es una realidad que deberíamos revisar y sobre todo para ser más críticos con los cambios tecnológicos, porque es que no ganamos en el camino y todo esto tiene consecuencias. Consecuencias, ya no hablamos solamente de consecuencias económicas, sino consecuencias también de algo que apareció en la pandemia, que es los riesgos de la salud mental de la gente. El tema del estrés, el tema de la insatisfacción, de la angustia, temas que antes estaban ocultos y que afloraron pues una situación de confinamiento como vimos con la pandemia. Y esto pues una realidad también que cuando se analice a conciencia pues veremos que va a tener una serie de consecuencias. Y bueno, pues desde el punto de vista de la regulación, pues sí es verdad que hay una mayor integración financiera, sí es verdad, pero insisto, no, la regulación no garantiza una mayor seguridad y una mayor estabilidad financiera. Yo creo que estamos en ese polvorín que decíamos hace unos minutos. Y luego, pues también en lo que es la gestión de riesgos, pues sí es verdad que como hay más riesgos, como hay más incertidumbre, pues estamos generando más mecanismos para gestionar el riesgo. Y hoy, pues la gestión del riesgo está adquiriendo una especial relevancia en el mundo empresarial y en el mundo financiero, como nunca lo ha tenido, precisamente porque están apareciendo nuevos riesgos que no solamente financieros, sino también extrafinancieros, que nos están haciendo repensar muchos de los conceptos financieros que manejábamos tradicionalmente en el mundo de las empresas. Y ya si me callo, no os quiero cansar más. No sé si tenéis algún comentario. Me ha encantado lo que habéis comentado, Luis, me ha encantado tu punto de vista. Yo creo que has añadido cosas que realmente ponen de manifiesto pues esta realidad, esta transversalidad del mundo financiero y el mundo tecnológico. Y bueno, como digo, este tema pues es un tema colofón, es un tema de que no está acabado, es un tema que acaba de empezar. Y la IA, la inteligencia artificial, está haciendo que acabe de empezar. Todo esto está por venir. Y vamos a ver en qué quedan las finanzas y la IA, lejos de aportar más credibilidad y más estabilidad, pues igual pues sigue contribuyendo a aumentar la exponencialidad del sistema, a aumentar los riesgos y pues a ser más, bueno, vamos a verlo si la inteligencia artificial se convierte en un elemento más de control de nuestro entorno o por el contrario es un mecanismo más que hace que perdamos realmente la gobernabilidad de nuestro entorno, como es el caso de la volatilidad de los mercados, que es uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad. Bueno, Muchas gracias, maestro. pues nada, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia, espero que haya sido de interés la sesión para cerrar el curso. Y nada, mucha suerte con el examen, apoyaros en el profesor corrector y en los foros para cualquier duda que tengáis. Y nada, muchísima suerte y seguro que lo vais a hacer muy bien porque está en la línea de las actividades que hemos hecho a lo largo del curso. Así que enhorabuena y nada, nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto.